Volvimos y ya tenemos del otro lado a Alue Retamar, Hola, buenos días, presidenta, ¿cómo va? presidenta de la Universidad Nacional de Artes, Movimiento. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, te llamamos más que nada para hablar de algo, un video que estuvo circulando por las redes sociales este último tiempo, que es una presentación que realizaron. Sí, el miércoles que se hizo en la estación de Once, el Flash Sí. Move. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo organizaron? El Flash Move fue una medida de lucha, de visibilización, que salió de la asamblea que se hizo en la facultad junto a los docentes y no docentes. Y un poco la idea de esa movida es básicamente a través de lo que nosotros hacemos, de lo que estudiamos, por lo que nos formamos en la facultad, a través de eso ponerle el cuerpo a la situación que está atravesando hoy la universidad. Y el Flash Mob conta básicamente de aprenderse una coreografía y hacerla todos juntos en el mismo momento, en el mismo lugar, o bueno, puede no ser en el mismo lugar, puede también suceder al unísono en distintos lugares, en este caso fue en el mismo. Y bueno, y que tenga así como la impresión de lo inmediato, digamos, y de lo espontáneo, sobre todo. Y esto se organizó en el marco como decía, de la lucha de las universidades que se viene desenvolviendo. Esta fue una medida particularmente de esta asamblea y del departamento de movimiento, pero nosotros venimos de hacer varias cosas, o sea, venimos de tener 2 semanas la facultad tomada, de haber realizado vigilias previa a la segunda marcha educativa, bueno, de movilizar, de hacer semaforazos, de tener clases públicas, toda una serie de acciones por, bueno, el veto de mi ley Ujú. y la falta de presupuesto y de salario docente. ¿Cómo están viviendo la situación presupuestaria hoy en día? Y es un momento muy complejo y que particularmente a la UNA le golpea mucho porque es una Mm. universidad que de por sí viene con un retraso presupuestario, podríamos decir, de hace años. Entonces esto es un golpe fuerte y es, por ejemplo, una universidad que tiene alrededor de 5 o 7 edificios alquilados. Entonces hay un porcentaje muy grande del presupuesto que se va en eso. Claro. El salario de los docentes, perdón, No, no, seguí. ah, el salario de los docentes, bueno, al igual que la docencia de todo el país, perdió muchísimo poder adquisitivo, está muy por debajo de lo que debería. eh, y bueno, es una situación compleja, digamos, o sea, lo vemos en la infraestructura, somos una universidad que también, por ejemplo, tiene becas para los estudiantes, entonces la deserción estudiantil se está sintiendo enormemente, o sea, no tenemos ninguna beca a la que acceder por parte de la institución, ni de recursos, ni de apuntes, ni de alimentos, como no hay becas de ningún tipo, y eso es un problema para una juventud que también se encuentra accediendo a trabajos muy precarizados y teniendo que elegir básicamente entre estudiar o trabajar para llegar a fin de mes, digamos. Así que es un poco este el marco en el que hoy está la UNA, digamos. Y en cuanto al flash move, ¿tuvo la repercusión que esperaban? ¿Los sorprendió? Creo que tuvo una repercusión que no imaginábamos. Supimos que iba a ser grande, como que se dispuso todo para que así lo fuera. La docente armó la coreografía, se dieron espacios en la cursada para que los estudiantes pudieran ensayarla, se organizaron ensayos abiertos, se hicieron ensayos a la vez que se hacían clases públicas, como sabíamos que los estudiantes estaban para esa y que iba a haber bastante, bastante gente haciéndola, pero bueno, también hubo algo de la llegada y de la repercusión que tuvo en los medios, que fue muy masiva, bueno, en las redes, en Twitter, en Instagram también un montón, y bueno, despertó una manija muy grande, no solo que
que en la facultad todo el mundo tiene ganas de repetirlo, sino Hmm. también que entramos en contacto con otros centros de estudiantes que si lo hacemos quieren plegarse a la medida, no solamente de Buenos Aires, sino también que entramos en contacto con centros de Córdoba, de Rosario, como que es algo que si lo organizamos creemos que puede tomar unas dimensiones todavía mucho mayores y bueno, también generar contundencia, una contundencia importante desde ese lugar. Y con respecto a la gente ahí en la estación de Once, ¿cómo fueron las reacciones? No, súper bien, la gente nos daba mucho apoyo, les gustó. eh, bueno, el reclamo de la universidad es un reclamo, o sea, de la universidad, de la educación pública en general, Sí. es un reclamo muy sentido por la sociedad hoy realmente. Y ONCE es un espacio recorrido por trabajadores del conurbano, de la capital, donde también, digamos, es gente que, o al menos ahí en ese momento, expresaban estar muy de acuerdo con nuestro reclamo, nos daban fuerza para que siguiéramos, expresaban por ahí también sus situaciones hoy de tipo, bueno, estamos todos muy mal. Y algo que caracterizó el momento también fue, bueno, poder llevar adelante una medida de lucha que tuviera unos tintes de alegría y de sonrisas y de traer también como logró colocar el reclamo y también como ser eso, algo medio, no sé si decir festivo, pero tener ahí otras características que también estuvo bueno y que pudo recibirlo muy bien la gente. Sí, que también son representativas de la facultad, ¿no? Sí, 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 Quería... total. ¿Eligieron la estación de Once por alguna razón en particular? Creo que simplemente por la gente que circula en el lugar, Claro. no, no por otra cosa. Ahora sí tenemos ganas por ahí de repetirlo quizás en Plaza de Mayo o en la Plaza Congreso, entendiendo que son espacios donde, bueno, espacios de centros del poder político, digamos, es otra cosa hacerlo frente a Casa Rosada o frente a Congreso, como, bueno, llevar también esto a un espacio donde hagamos un reclamo mucho más directo a quienes hoy les estamos exigiendo este presupuesto. Sí. Y vi que Lali había reaccionado al video. ¿Le sorprendió? Sí. ¿Cómo se lo tomaron? Y la verdad que fue tipo loquísimo, como bueno, lo logramos, llevamos a Lali. Ah, ahora que venga a hacer el flash move. Claro, que se cope. Eh, sí, total, o bueno, que venga a cantar la canción en vivo. Bueno, nosotros flasheando. Pero no, obvio, nos sorprendió. Reaccionó primero en Twitter y después en un comentario en Instagram, en una publicación del Shock, creo, algo así. Pero no, nos sorprendió, obvio, totalmente. Ya en un momento era tipo, bueno, que reaccione Lali, como que Claro. había tomado eh, mucha masividad la difusión de lo que habíamos hecho, entonces bueno, no, estuvo bueno, estuvo bueno. Bueno, buenísimo. Te despido, Alue. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos. eh, y estamos viendo si lo repetimos, así que en tal caso Buenísimo. seguiremos en contacto. Quedamos a Bueno, disposición y esperamos que si lo vuelven a realizar también estaremos hablando nuevamente. perfecto. Muchas gracias. Adiós. Bueno, ahora vamos a despedir a Alue Retamar, presidenta de la UNA Movimiento, y vamos a pasar a nuestra columna ya típica del noticiero de noticias internacionales a mano de Juan Pablo Pucharelli. Hola Lari, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Bueno, buen día también para el equipo y la audiencia. Así es, vamos a hablar otra vez de internacionales, esta vez con una cuestión muy importante que tuvo lugar esta semana. Vamos a hablar de la cumbre de los BRICS, que se desarrolló durante 3 días en la ciudad rusa de Kazán, a orillas del río Volga, ahí en el suroeste del país. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los BRICS, que está tan en boga en estos últimos años? Ya hemos hablado acá en este espacio del tema. Ujú. Bueno, básicamente hablamos del grupo de cooperación principalmente económica, de los llamados países emergentes, es decir, los alternativos al G7, al grupo de los 7 de las principales potencias del mundo desarrollado, digámoslo así.
y que, bueno, se ha vuelto un emblema, ¿no? El BRICS se ha vuelto un emblema en este momento histórico que se suele denominar multipolar, no porque no sean desarrollados, porque está China, por ejemplo, en este grupo, pero bueno, como un contraste con respecto a Estados Unidos y a las potencias occidentales principalmente. Este grupo BRICS, que tiene su origen en 2006, con sus primeros 4 fundadores, Brasil, Rusia, India y China, ahí las 4 primeras letras del acrónimo, y en 2010 se suma la S de BRICS, que es Sudáfrica. Muchos años después, el año pasado, que me acuerdo que tratamos el tema en la columna en ese momento, el bloque decide expandirse, suma como miembros a Egipto, Irán, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos. Y no digo Argentina porque la habían sumado, pero decidió no incorporarse con el triunfo de Milei justamente el año pasado. Esta vez no se aceptaron nuevos miembros, pero sí nuevos socios que van a ser invitados a las próximas cumbres y van a ser tenidos en cuenta para proyectos económicos y políticos del bloque. Se sumaron 13 países como socios, repito, no como miembros, sino como socios: Cuba, Bolivia, Argelia, mejor dicho, Bielorrusia, Indonesia, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Kazajistán, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Son países que tienen mucho potencial en distintos aspectos, que por ejemplo tienen accesos claves sobre las rutas comerciales a nivel internacional. Es un paso adelante de los BRICS en el contexto en el que se viene desarrollando, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil. Brasil va a asumir la presidencia pro tempore del bloque este próximo 1 de enero. Durante 2024 la presidencia la tiene todavía Rusia, que es el país anfitrión. Escuchamos a Lula da Silva. Na presidência brasileira dos BRICS, queremos reafirmar a vocação do bloco na luta por um mundo multipolar e por relações menos assimétricas entre os países. Não podemos aceitar a imposição de apartheids no acesso a vacinas e medicamentos, como ocorreu na pandemia, nem no desenvolvimento da inteligência artificial, que caminha para tornar-se privilégio de poucos. Precisamos fortalecer nossas capacidades tecnológicas e favorecer a adoção de marcos multilaterais não excludentes, em que a voz dos governos prepondere sobre intereses privados. Ahí pasaba el presidente de Brasil en la cumbre de los BRICS, decía Lula da Silva: en la presidencia brasileña del BRICS queremos reafirmar la vocación del bloque en la lucha por un mundo multipolar y por relaciones menos asimétricas entre los países. No podemos aceptar la imposición de apartados en el acceso a vacunas y medicamentos, como ocurrió en la pandemia, ni los desarrollos de la inteligencia artificial que caminan para tornarse en privilegio de pocos. Precisamos fortalecer nuestra capacidad tecnológica y favorecer la adopción de marcos multilaterales no excluyentes, en que las voces de los gobiernos prevalezca por sobre intereses privados, decía el presidente de Brasil, que también enfatizó la importancia de que se cobre un impuesto a los súper ricos para reducir la desigualdad global, digamos. También destacó el avance de una iniciativa que Brasil lidera, que es la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Sobre esto, textualmente dijo: nació en el G20, pero está abierta a otros participantes, con una especie de herramienta política también de Brasil para jugar en el escenario internacional, esta Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Veremos qué ocurre con eso, ¿no? También resaltó la importancia del BRICS para combatir el cambio climático, uno de los tópicos que siempre está presente en los discursos de Lula a nivel internacional. Dijo: no hay duda de que la mayor responsabilidad recae sobre los países ricos, que son básicamente los que más emisiones de carbono tienen, pero aún así resaltó la importancia del BRICS en este sentido. Leo la declaración de Xi Jinping, presidente chino. No tenemos el audio, pero sí la cita más destacada quizás de su declaración. Dijo el líder chino: los acuerdos de Bretton Woods se han terminado, vamos a una nueva arquitectura financiera del mundo, donde cada vez seremos más quienes queremos un balance más equitativo del poder económico. Un modelo de coexistencia general entre todos, pero con la posibilidad de elegir cómo pagar, sin pergaminos sagrados, haciendo valer la riqueza de cada nación. Se está refiriendo a algo que está muy
muy presente en la discusión en torno a los BRICS, que es reducir la dependencia del dólar para los flujos comerciales internacionales, para las grandes transacciones económicas. El dólar hace muchas décadas, por eso dice Bretton Woods, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, Bretton Woods es 1944, o sea, de antes de la Segunda Guerra Mundial viene la hegemonía estadounidense en el plano financiero, y este es posiblemente la primera gran amenaza, entre comillas, a esa hegemonía financiera, ¿no? Lo que se conoce como desdolarización, que cada vez se use menos el dólar para operaciones comerciales y cada vez más las monedas de los países emergentes, digamos, ¿no? Dos propuestas concretas que hizo Rusia, en realidad una propuesta y una presentación. La propuesta es la creación de una bolsa de cereales del bloque para establecer precios accesibles que permitan abastecer los mercados alimenticios del llamado sur global, ¿no? Que es una propuesta que se va a desarrollar en los próximos meses, pero que apunta a ser uno de los grandes avances del bloque BRICS en estos tiempos, y posiblemente el principal aporte de Rusia en esta presidencia pro tempore 2024, ¿no? También Rusia, Putin, presentó el prototipo de billete del BRICS. Ojo con esto, prototipo de billete del BRICS con las banderas de los países miembros y con otras banderas de otros países también, en el marco de los esfuerzos del bloque por, lo que decía, ¿no? Crear una alternativa al sistema financiero occidental, básicamente, en particular al dólar, ¿no? Vamos a escuchar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el portugués, que estuvo presente, fue invitado y estuvo presente en la cumbre de los BRICS. Escuchamos a Guterres. Collectively, your countries represent nearly half of the world's population. And I salute your valuable commitment and support for multilateralism and international problem solving, as clearly reflected in your team this year. No single group and no single country can act alone or in isolation. It takes a community of nations working as one global family to address global challenges. Challenges like the rising number of conflicts, the devastation of climate change, pollution and biodiversity loss, rising inequalities and lingering poverty and hunger. Ahí pasaba el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que decía: colectivamente sus países representan cerca de la mitad de la población mundial. Saludo su valorable compromiso y apoyo al multilateralismo y a la resolución internacional de los problemas, como se ha reflejado claramente en su grupo este año. Ningún grupo particular ni ningún país puede actuar solo o aislado. Requiere de una comunidad de naciones trabajando como una sola familia global para enfrentar los desafíos globales. Desafíos como la creciente cantidad de conflictos, la devastación del cambio climático, la polución y la pérdida de biodiversidad, el crecimiento de las inequidades y la persistente pobreza y hambre, decía el secretario general de la ONU. No pasó desapercibida su presencia, obviamente iba a generar revuelo, sobre todo en el bloque más alineado con Ucrania. Precisamente desde Ucrania llegó directamente su pedido de renuncia. Leo la declaración de Oleksandr Merezhko, jefe de la Comisión de Exteriores del Parlamento ucraniano y es diputado además del partido oficialista, ¿no? de Zelensky. Dijo: acudir a un acto organizado por un criminal de guerra, por Putin, ¿no? con una orden de detención emitida a su nombre por la Corte Penal Internacional, está fuera de lugar. Creo que Guterres debería ser destituido de su cargo. No pidió su renuncia, sino que lo destituyan. Bueno, claro. Para el caso lo mismo. Otros temas que se trataron en la cumbre, por supuesto, los dos principales conflictos internacionales que hay en este momento, el conflicto en Medio Oriente. Se pidió por una solución a la guerra, un llamamiento a una solución a la guerra. Se condenó también el ataque bélico israelí contra el Líbano y contra los centros humanitarios en Gaza. Y obviamente también se habló de la guerra entre Rusia y Ucrania, sobre la cual vamos a escuchar brevemente lo que decía el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. We told them, this NATO expansion, don't do it. It violates our security. Still, they did it. Is that just? There is no justice here, and we want to change that, and will achieve it.
ahí estaba con traducción en inglés, lo traduzco al español. Decía Putin, nosotros le dijimos a esta expansión de la OTAN, no lo hagan, viola nuestra seguridad. Sin embargo, lo hicieron. ¿Es eso justo? No es justicia aquí y nosotros queremos cambiar eso y vamos a lograrlo. También Putin dijo respecto a la guerra en Ucrania que todos están enfocados en que el conflicto en Ucrania termine lo antes posible, preferiblemente de forma pacífica. Se estaba refiriendo a la postura de los BRICS respecto a la guerra en Ucrania, que no es menor, en un momento en el cual cada vez más gente se anima a visorar, aunque sea cierta posibilidad de un alto al fuego, una guerra que, acordate, Lari, que arrancó en febrero del 22. Estamos yendo hacia los 3 años ya de la guerra. Sí, un montón. Un montón, impresionante. Y bueno, para ir cerrando, vamos a mencionar una cuestión específicamente latinoamericana que tuvo lugar en el BRICS, que es la cuestión Venezuela, para decirlo así rápidamente. El posible ingreso de Venezuela como socio era uno de los temas. Repito, no hubo ingresos como miembros plenos, pero sí socios, los mencioné antes, 13. Sí. Venezuela pudo haber sido el 14, pero no. Rusia y China sí apoyaban su ingreso. El que no apoyó, mejor dicho, vetó su ingreso, es Brasil. El Brasil de Lula da Silva vetó su ingreso y también directamente la participación de Maduro en la foto oficial. Maduro viajó, hizo un discurso, no pudo estar ni siquiera en la foto oficial, básicamente por lo que pasó con las elecciones, ¿no? Recordamos el 28 de julio pasado, que al día de hoy seguimos sin tener los resultados desmenuzados en los estados en Venezuela. No sabemos cómo le fue al gobierno al día de hoy. Pasados, en 3 días se cumplen 3 meses de las elecciones en Venezuela y seguimos sin saber cómo le fue al gobierno y a la oposición, según resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, en Carabobo, en Barinas, en el estado que se te ocurra Venezuela, no sabemos cómo le fue, lo cual dice mucho. ¿Qué dijo el canciller de Brasil, Celso Amorim? La cuestión con Venezuela no tiene que ver con democracia, sino con una ruptura de confianza. No dijeron una cosa y no fue hecha, se refiere a la presentación de las actas, las famosas actas de las elecciones de Venezuela. Obviamente el gobierno de Maduro se le con esta pone de punta, aunque sin mencionar a Lula. El comunicado apuntó contra la Cancillería brasileña, que dijo que su postura constituye una agresión a Venezuela y reproduce el odio, la exclusión e intolerancia promovidos desde los centros de poder occidentales para impedir por ahora el ingreso de la Patria de Bolívar a esta organización. Bueno, una cumbre importante, obviamente son instancias dentro de un proceso muy largo, estructural, vamos a ver cómo continúa, pero sin dudas uno de los acontecimientos geopolíticos del año. ¿Esto puede llegar a lograr que Venezuela, no sé, muestre las actas o que cambie su postura con respecto a la presencia de Maduro? No. Qué buena pregunta, yo ya no creo a esta altura, la verdad que... ya es muy tarde. Repito, estamos a 3 meses casi de las elecciones. Y el gobierno ni siquiera es que argumenta algo, sino que ya pasó la página. Claro. Claro, las protestas opositoras perdieron fuerza, ya casi no hay. ¿Te acordás que después de las elecciones hubo mucha protesta callejera, hubo muertos, detenidos, etcétera? Eso se pinchó, era previsible que se pinche, la verdad. Sí, tampoco. Así que... va a durar toda la vida. Claro, exactamente. Sobre todo con el aparato represivo que desplegó el gobierno. Total. Así que no, yo creo que es una causa perdida esa, pero Brasil evidentemente está dispuesto a hacer valer su enojo, porque efectivamente Maduro se comprometió con el gobierno de Lula a presentar las actas y eso no ocurrió. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Juan. Un placer. Ahora vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con más Noticiero. Y por último, si te querés quedar en casa, recién se acaba de estrenar Abrazo de Madre, una nueva película en Netflix dirigida por Cristian Ponce, de quien antes pudimos ver, por ejemplo, La Frecuencia Kirlian e Historia del Oculto. Historia del Oculto todavía está en Netflix, así que si querés, si te gusta Abrazo de Madre, podés ir a ver también esta otra historia. Cristian Ponce es un director argentino y esta es una producción de Brasil, ¿sí? Es una producción brasileña para la cual él viajó a dirigir esta historia que se ambienta en 1996, en un tiempo de fuertes inundaciones y tormentas tropicales intensas que azotaron a Río de Janeiro, y sigue a una mujer rescatista bombero que tiene una misión muy importante junto con sus compañeros, que es evacuar una casa de jubilados, ¿sí? Un asilo de ancianos,
que parece que está a punto de derrumbarse, que está en muy mal estado, pero a medida que la tormenta se va a intensificar y que las condiciones van a ir empeorando, los habitantes de esta casa empiezan a tornarse cada vez más extraños y uno puede saber que esta tensión no va a hacer más que crecer y revelar un misterio bastante terrorífico. Así que les dejo esa recomendación de cine brasileño dirigido por un argentino que pueden ver en la plataforma de Netflix.